Tribunal Constitucional. Lima, 19 de noviembre de 2012, presidida por el magistrado señor Ricardo Gumón Callirgos e integrada por los magistrados señores Carlos Mesía Ramírez y Gerardo Eto Cruz. Secretario de Sala, doctor Flavio Reategui. Muy buenos días, sírvase a tomar asiento. Señor relator, sírvase a dar cuenta de los expedientes en los cuales los señores abogados han solicitado informar oralmente a la vista de la causa, dando inicio así a la audiencia pública de la Sala 2 del día de hoy, lunes 19 de noviembre del año 2012. Señor presidente de la Sala, buenos días. Señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar. Causa número 2, expediente 4378-2012, proceso de amparo, iniciado por don Nicolás Ruesta Peña contra Mabel Tarsila Paredes Sarmiento y otros. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Miguel Reyes Arrece y por la parte demandada la señora abogada Rosario Fernández Figueroa. Miguel Reyes. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señor magistrado, buenos días. Sí, en efecto, señores magistrados, la parte demandada es acá en agravio constitucional con relación pues a lo resuelto por la Sala Civil de Piura en relación a este proceso de amparo presentado contra la señora Mabel Tarsila Paredes Sarmiento y otros. En concreto, señores magistrados, este caso deriva de un conflicto entre socios por el manejo de un grifo denominado supergrifo en la ciudad de Paita. Un conflicto que empezó hace más o menos 3 años. En ese interín, señores magistrados, la parte demandada realizó una junta, ¿no?, en la cual decidió excluir como socio a mi patrocinado. Pues, seguido el proceso, ¿no?, tanto el juzgado civil que conoció como la sala han determinado que efectivamente esa convocatoria a junta estuvo mal hecha, ¿no? Por lo tanto, limitó la participación de mi patrocinado en la junta y no le permitió ejercer su debido derecho de defensa, ¿no? Entonces, ambas instancias concluyeron que al haber sido mal llevada la junta, entonces se deja sin efecto, ¿no?, y se declara nulo y por lo tanto se le considera que mi patrocinado tiene la condición de socio. Pero sin embargo, señores magistrados, esta sentencia deviene inejecutable y es por eso que estamos aquí, porque parte de la pretensión era que luego, o sea, que se deje también sin efecto, ¿no?, el acuerdo de reducción de capital que se hizo con fecha posterior a la exclusión de socio y los demás acuerdos que se adoptaran sin la participación de mi patrocinado, ¿no?, porque al haber sido excluido él no podía participar ni tomar ninguna decisión, más aún teniendo presente que era el dueño del 50% de las acciones. Sin embargo, en la sala considera que el Tribunal Constitucional, porque esta causa vino también el año pasado aquí porque había sido declarada improcedente de manera liminar, ¿no?, y el tribunal señaló que efectivamente sí debía llevarse a trámite la causa para poder determinar si al decidirse la exclusión se ha seguido un debido procedimiento. Entonces, estando eso, la sala considera que, como el tribunal dijo que lo que debía verse era si se ha seguido un debido procedimiento, no cabe resolver el tema de la exclusión de socio ni de los demás acuerdos, porque eso no ha sido parte, según la interpretación que hace la sala. Entonces, señores magistrados, la sentencia que nosotros tenemos deviene en inejecutable, porque después de que a mi cliente lo excluyen como socio, el día 22 de noviembre del 2010 se lleva a cabo la reducción de capital. Entonces, si en la primera instancia y en la sala nos están reconociendo la condición de socio, ¿cómo vamos a inscribir nosotros esa condición si actualmente no tenemos acciones en la sociedad? Porque se redujo el capital, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar la sentencia? Es inejecutable. Ahora, la
la sala, ¿no?, como les repito, se basa en que como usted el colegiado del tribunal estableció que lo que debía conocerse se había llevado un debido procedimiento, ¿no?, entonces eso no es materia para resolver en el amparo. Pero eso es incongruente, señores magistrados, porque efectivamente el amparo, ¿qué es lo que busca? Es reponer las cosas a la situación anterior a la vulneración del derecho. Entonces, la situación anterior era que mi patrocinado era socio con el 50% de las acciones, ¿no? Entonces, no cabe cómo la sala de Piura puede interpretar que no se puede tener en consideración, ¿no?, que se deje sin efecto la reducción del capital. Es más, señores magistrados, tal es así que en la sentencia de primera instancia, ¿no?, se hace ver que en hojas 88 existe un acta notarial, ¿no?, en la cual mi patrocinado se constituyó el día que se realizaba la Junta de Exclusión de Socio, ¿no? Que se constituyó el día que se realizaba la Junta para la Reducción del Capital, y los socios que estaban ahí no lo dejaron participar, ¿no?, señalando que él no podía ser porque ya había sido excluido como socio, ¿no? Entonces, como podemos ver, la reducción de capital está íntimamente unida a la exclusión de socio, ¿no? Entonces, por lo tanto, si el juzgado y la sala nos han reconocido la condición de socio y que fuimos indebidamente separados como socio, ¿cómo no nos va a dar la razón en el sentido de que se deje sin efecto inaplicable a la condición de socio la reducción de capital? Porque, como les repito, si no tenemos capital actualmente, ¿cómo podemos nosotros regresar como socios? ¿Cómo podemos hacer valer nuestro derecho de propiedad sobre las acciones que nos fueron indebidamente quitadas, ¿no?, sobre el 50%? Ahora, con relación a los demás acuerdos que se tomaron, es la misma lógica. Si nos están reconociendo que nos fuimos excluidos indebidamente como socios, los demás acuerdos efectivamente que de esa fecha en adelante se adoptaron son nulos, no tienen ningún efecto porque no contaron con la participación de mi cliente. Sin embargo, con relación al cargo de gerente general, que es uno de los puntos, la sala de Piura dice, bueno, que eso es una petición, que el juzgado ha resuelto extra petita porque eso expresamente no se ha solicitado. Pero, señores magistrados, inclusive como la misma sala lo hizo ver cuando resolvió, este tribunal cuando resolvió, una de las pretensiones es que se deje sin efecto todos los acuerdos que se hubieran realizado con posterioridad. O sea, lo que la sala me está pidiendo es que yo debía haberle detallado taxativamente cada acuerdo que yo quería que se deje sin efecto. Pero eso es insostenible, pues, porque se está pidiendo que se deje sin efecto todos los acuerdos que se adoptaran con posterioridad a la exclusión de socio, y uno de ellos es la de cargo de gerente general, ¿no? Entonces, como les vuelvo a decir, si el amparo, el efecto es regresar las cosas a la situación anterior, en la situación anterior mi cliente era socio con el 50% de las acciones y gerente general, ¿no? Es más, y con eso voy terminando, estas personas, ¿no?, los demandados, de mil formas han intentado sacar a mi cliente como gerente general. Como ustedes podrán ver en la partida registral de la sociedad que se encuentra inserta en el expediente, a mi patrocinado, ¿no?, en el asiento D5, estas personas con el juez civil de Paita hicieron una junta extraordinaria, ¿no?, que no tenía como fin la remoción de gerente. Sin embargo, ellos adoptaron los acuerdos, entre ellos removerlo como gerente, y el juez obligó al registrador a registrar ese acuerdo, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros luego apelamos, la sala le dijo efectivamente que el juez no tenía la facultad de hacer eso porque una remoción de gerente se debía hacer en un proceso contencioso, y esto había sido un proceso no contencioso, no una convocatoria junta por vía judicial, y eso lo sabía muy bien el juez. Y tan es así que en febrero del año 2011 el propio juez cancela ese asiento, ¿no? Entonces, señores magistrados, por esos fundamentos nosotros solicitamos, pues, que se declare fundado nuestro recurso de agravio constitucional a efectos de que, pues, se pueda hacer valer nuestro derecho constitucional a la propiedad y que se pueda ejecutar esta sentencia, ¿no? Y en ese sentido, pues, se declare nulo lo señalado por la sala y se revoque en el extremo
que nos deniega que se deje sin efecto a favor de mi patrocinante la exclusión, la reducción de capital y el nombramiento de gerente. Señora abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Gracias, señor presidente. Señor presidente, he escuchado atentamente el informe de mi ilustre colega y él empieza señalando lo siguiente, que identifica esto como un conflicto societario. Luego dice que viene en recurso extraordinario porque la sentencia es inejecutable. Y finalmente menciona el antecedente de este mismo proceso constituido por la sentencia que emitió este honorable tribunal con fecha 13 de julio del 2011. Lo primero, señor, a pesar de que ya existe un pronunciamiento del tribunal sobre ese aspecto, debo destacarlo. El señor abogado ha precisado con toda claridad que esto proviene de un conflicto societario y en verdad es así, voy a ser muy breve. Efectivamente, esto es lo que muchas veces se conoce como la sociedad con destino malo, ¿no? Sociedad maldita le dicen algunos, 50-50, ¿no? Donde efectivamente el señor Nicolás Ruesta tenía el 50% y las personas a las que patrocinó el otro 50%. Muy bien. El problema, señor, es que el señor Nicolás Ruesta, por constitución estatutaria, por mandato del propio estatuto establecido en el acto fundacional, fue designado como gerente. Pero su trabajo como gerente, su desempeño, su función fue arbitraria, abusiva y absolutamente displicente respecto al derecho del otro socio. En consecuencia, el socio tuvo que verse obligado a llevar a cabo un proceso judicial, una convocatoria. Con esa convocatoria se llegó al punto en el cual se debía remover a este señor. Ese es el punto de partida de todo lo demás. Muy bien. Luego el señor Nicolás Ruesta lleva a cabo esta acción de amparo señalando lo siguiente, que pide que se declare inaplicable y sin efecto los actos societarios que a continuación preciso. Primero, el que ha mencionado, de exclusión de socios. Segundo, y seguidamente, el acto societario de reducción de capital y reestructuración societaria o accionaria, y finalmente la inscripción de esos actos. Por allí, de una manera bastante informal, menciona, pero no lo contiene en su pretensión, que también se le reponga en el cargo de gerente general, no obstante el antecedente que acabo de señalar. Muy bien. En primera instancia y en segunda instancia, en ese momento, la demanda fue rechazada liminarmente. Luego llega a este ilustre tribunal y, como menciono, con fecha 13 de julio del año 2011, se emite la sentencia en la causa bajo el número 2156 del 2011, y puntualmente en el considerando 5, este tribunal identifica el núcleo de la controversia y señala lo siguiente: por lo que ante la posibilidad de que estos resulten vulnerados, se refiere a los derechos denunciados, el afectado puede promover su reclamación a través de cualquiera de los procesos constitucionales de la libertad, el proceso, siendo la finalidad del proceso de amparo determinar si al decidirse la exclusión se ha seguido el debido procedimiento, que es lo que precisamente el demandante alega que ha ocurrido. Eso dice el tribunal. Muy bien. Entonces, ¿qué se ha hecho durante todo el proceso? Tanto por la actuación procesal de la parte demandante, como por supuesto por el acto de la contradicción y evidentemente por el acto de los jueces, tanto superiores como de primera instancia. Todos se han pronunciado sobre ese tema. ¿Cuál es el tema? Si efectivamente al momento de excluir al señor Nicolás Ruesta, al momento de llevar a cabo el acuerdo societario de exclusión de socio, ¿se siguió o no se siguió el debido procedimiento? Ya no voy a referirme más sobre ese punto porque ese tema está resuelto, no es motivo de la revisión por el tribunal, porque la Sala Superior ha declarado fundado ese extremo. Los objetivos del recurso de agravio, bastante largo y con todo respeto un poco confuso que se presenta, están dirigidos a cuestionar la decisión de la Corte Superior que está contenida en su sentencia del 5 de septiembre del 2012, mediante la cual ha declarado la revocatoria de la sentencia de primera instancia referida al acuerdo societario de reducción de capital y exclusión societaria. Y por supuesto tampoco se admite el extremo referido a la reposición en el cargo de gerente, entre otras razones simples, porque pertenece a un acto societario muy anterior al de exclusión de socio. Muy bien. ¿Por qué se hizo la exclusión de socio? Dicho sea de paso, porque se cumplían los supuestos que establece el estatuto sobre haber incumplido algunas obligaciones. Bien, el punto acá que se discute, según el señor abogado, es que se viene en recurso extraordinario porque la sentencia es inejecutable.
Sin embargo, señor, el artículo 22 de nuestro Código Procesal Constitucional dice que la sentencia se cumple conforme a sus propios términos. ¿Cuáles son los términos que se ha ordenado? Se declara inaplicable y sin efecto ese acuerdo societario. Ese acuerdo societario, concretamente, porque ese es el que está afectado de la violación del derecho constitucional al debido proceso, al no haber sido, según el señor Ruesta, notificado debidamente para la convocatoria. Ese es el punto. Los otros acuerdos societarios, puntualmente el de reducción, constituyen, señor, en mi modesta opinión, un acto societario autónomo que refleja la voluntad de la sociedad tal y como estaba constituida en ese momento de acuerdo a la reestructuración societaria. El doctor dice que no puede ejecutarse la sentencia. Eso no es así. La sentencia del tribunal se ejecuta conforme a sus propios términos. ¿Qué ha ordenado la sentencia? Ha dicho que es inaplicable el acuerdo. Muy bien, es inaplicable. Entonces se tiene que cumplir porque efectivamente tenga que llevarse a cabo la reestructuración societaria como corresponde. Los demás actos tienen una vía propia, como dice la sentencia superior a efectos de ser impugnados. Y en este punto, y para acabar, me permito recordar lo dispuesto por el artículo 150 y 151 de la Ley General de Sociedades, porque lo que dice el doctor es que ese acuerdo societario de reducción de capital y los demás están igualmente afectos de violaciones que serían a las normas imperativas. Y precisamente el 150 del Código Civil dice que en ese supuesto está prevista una acción específica, que es la acción de nulidad de los acuerdos societarios. Pero más importante aún, señor presidente, es que el artículo 151 de esa misma ley, que todos conocemos muy bien y evidentemente el señor presidente de esta sala mucho mejor que muchos de nosotros, ¿no?, por su especialidad, es que se señala que el juez está prohibido de llevar adelante procedimientos que estén destinados a ese propósito que no sean los que establece esa ley. Es una norma muy especial que tiene un contenido procesal al interior de una norma sustantiva, pero ese es el propósito del legislador. Por lo tanto, señor presidente, en mi opinión, ya se ha cumplido el propósito de esta acción de amparo, porque efectivamente se ha declarado fundada la demanda que declara inaplicable y sin efecto para el señor Ruesta el contenido del acuerdo societario de exclusión de socio, por un defecto de procedimiento, no por una decisión de fondo, como evidentemente no podría ser visto en esta sede constitucional. Los demás actos, señor, tienen vida propia, autonomía y tienen posibilidades ciertas, exactas y previstas en la ley para poder ser impugnados conforme a su contenido y a la ley. Gracias, señor presidente. ¿Quiere hacer uso de réplica? Puede ser brevemente, por favor, porque ya lo hemos entendido. Bien. Señor presidente, sí. Solamente un par de puntos. La defensa sostiene que los demás actos, ¿no?, los que estamos discutiendo, tienen vida propia. Señor presidente, la Ley General de Sociedades establece que el órgano que adopta las decisiones en una sociedad es la Junta. Por lo tanto, cuando esa Junta tomó esas decisiones, mi cliente no participó de esa Junta porque ya no era socio. No, por lo tanto, ¿cómo se puede sostener que esos actos pueden tener vida propia cuando no ha participado uno de los socios reconocido ya en la vía judicial de que su exclusión fue ilegítima? ¿No? Entonces no se puede sostener eso, ¿no?, lo que la defensa pretende ver. Ahí le falta un nexo. O sea, ¿cómo va a darle validez a acuerdos que se adoptaron sin la participación de mi cliente? Señor abogado, lo que ha dicho la doctora Rosario Fernández es que para eso tiene usted un camino en el artículo 150, que es la nulidad de acuerdos societarios. Y la nulidad se plantea con prescripción de 1 año y en proceso de conocimiento, y que está concordante con el artículo 38 de la misma Ley General de Sociedades, que es nulidad de acuerdos societarios. Para la nulidad no necesita usted haber acudido a la Junta de Accionistas, ni siquiera necesita ser socio. La nulidad la plantea cualquier persona que tiene legítimo interés. ¿Qué dice usted eso? ¿Por qué no puede plantear nulidad de acuerdos societarios? Señor magistrado, aunque no sea accionista, aunque no esté, aunque lo deba hacer, o sea, sin discutir ese tema, ¿qué es lo que ocurre con la nulidad de un acuerdo societario? No, yo sé que se puede plantear la nulidad de un acuerdo societario. ¿Ya? Yo le voy a explicar. Yo hago la defensa en esta sede. Yo no he tramitado esta causa desde su origen, ¿no? Pero a lo que yo voy es que en esta causa, cuando se planteó como una de las pretensiones, ¿no?, que se dejaran sin efecto esos acuerdos.
También por un tema muy lógico, señor presidente, porque si se está declarando que nosotros fuimos ilegítimamente excluidos como socio, ¿no? Es evidente que los demás acuerdos no pueden tener validez. Y yo reconozco que se podía haber planteado la nulidad efectivamente por la otra vía, ¿no es cierto? Pero en este caso específico se decidió hacerlo por la vía del amparo, ¿no? Por cuanto si se reconoce que efectivamente nosotros nos fuimos ilegítimamente excluidos, los demás acuerdos no pueden tener validez. Porque como yo le vuelvo a repetir, en este momento, señor presidente, ¿cómo nosotros, yo también he escuchado la defensa, podemos ejecutar esa sentencia? O sea, ¿yo cómo voy a ir a los registros a inscribir mi calidad de socio si no tengo acciones? Bueno, vamos a revisar cuidadosamente porque la doctora Rosario Fernández también le ha hecho referencia al artículo 151, en el sentido de que los jueces no pueden admitir a trámite ningún tipo de nulidad distinta a las expresamente previstas, 139 impugnación o 150 nulidad. Entonces hay una prohibición bajo responsabilidad de los jueces y usted está planteando un amparo. Se va a revisar cuidadosamente. ¿Quiere duplicar? Muy breve, señor presidente. Solamente lo siguiente, para verificar que cuando se llevó a cabo el acuerdo societario de reducción de capital y reestructuración accionaria, se llevó a cabo con quienes ya estaban registralmente inscritos como socios. Era evidente que ya el señor Ruesta no podía estar porque le precedía el acuerdo societario, que ahora se ha declarado sin efecto. Pero por ese solo hecho no puede sostenerse la viabilidad en sede constitucional. Y en segundo lugar, por esa misma razón, señor presidente, y usted lo podrá comprobar en el texto de la demanda y en el recurso de agravio, el demandante en su alegación en este proceso, en su defensa, baja al nivel del argumento legal, no se mantiene en el nivel jerárquico del argumento constitucional, lo cual ratifica mi posición en el sentido de que lo pertinente y lo correcto es efectivamente la sede ordinaria. Y finalmente, señor presidente, quiero decirle un detalle. A diferencia del primer caso, del primer acuerdo, donde el señor Ruesta, y por esa razón ha ganado la acción de amparo en ese extremo, ha sostenido ya, señalado, no haber podido conocer de la convocatoria. En el segundo caso de la reducción de capital y reestructuración societaria, él mismo se ha encargado de presentar documentos conforme a los cuales dice haber estado presente. Entonces, ya las circunstancias que rodean el caso, repito, me parece que desbordan el núcleo duro del nivel constitucional. Gracias, señor presidente. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 3, expediente 4379-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Ana María Mosquera Mendoza contra la ONP. Señor presidente, debo precisarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular el informe de la causa 4379-2012 amparo con las causas que a continuación voy a mencionar. Causa número 4, expediente 4380-2012, proceso de amparo, iniciado por don Pablo Freddy Vera Clemente contra la ONP. Causa número 14, expediente 4415-2012, proceso de amparo, iniciado por don Simeón Guerra Brusil contra la ONP. Y la causa número 43, expediente 4498-2012 amparo, iniciado por don Emilio Mesa Alania contra la ONP y otros. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para el informe oral de sus 4 expedientes. Ante todo, muy buenos días, señor presidente del tribunal. Paso a exponer la primera causa correspondiente a la señora Ana María Mosquera Mendoza. La señora Ana María Mosquera Mendoza interpone recurso de agravio constitucional contra la sentencia de vista de fecha 22 de agosto de 2012. La pretensión de la señora, en este caso de la demandante, es que solicita una pensión de invalidez. En estos casos, señor presidente del tribunal, debemos recordar, y somos enfáticos en señalar también, que los medios probatorios cumplen un rol importante tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, a efectos de dar credibilidad en cuanto a los fundamentos que se tengan que exponer al momento de peticionar una pretensión y del Poder Judicial en todo caso de resolverlos. La señora solicita pensión de invalidez anexando, señor presidente, una
un certificado de trabajo en la cual no colige con el desempeño y el tipo de actividad desarrollado para solicitar el tipo de invalidez, por cuanto la señora ha trabajado como secretaria administrativa, ¿no? Desempeñándose en diversas entes locales administrativos del Ministerio de Educación. En consecuencia, señor presidente, no está acreditado fehacientemente el tipo de actividad que ha realizado la señora para solicitar la pensión de invalidez, por lo cual solicitamos, señor presidente, en esta causa que se confirme la sentencia que declara infundada la demanda. Con respecto a la siguiente causa, señor presidente, que también es sobre un caso de invalidez, el demandante Pablo Freddy Vera Clemente solicita también que se les peticiona una pensión de invalidez, por lo cual ya la sentencia de vista, señor presidente, ha señalado que el demandante no ha presentado documento sustentatorio idóneo a efectos de acreditar el padecimiento que dice haber tenido. En todo caso, un medio probatorio tan sustancial como es un certificado de invalidez, un certificado médico emitido por una comisión evaluadora, es sumamente importante en estos casos, señor presidente, para determinar si efectivamente el demandante padece o no de una invalidez. En este caso, señor presidente, al no haber adjuntado documento sustentatorio, solicitamos también que se confirme la sentencia que declare improcedente la demanda. En el tercer caso, señor presidente, también es uno de invalidez. El demandante solicita una invalidez bajo la ley 25009, que es la ley minera. El demandante en este caso ya percibe una pensión de renta vitalicia. Entonces, el señor peticiona que, a su vez, con el mismo certificado médico, con el mismo certificado de trabajo que se le otorgó una renta vitalicia, solicita también que se le dé una pensión de invalidez bajo la ley minera, lo cual, al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional emitido 25-13-2007, esta causa pues no es amparable, ¿no? En todo caso, también solicitamos, señor presidente, que se confirme la sentencia que declare improcedente la demanda. Por último, señor presidente, el demandante Emilio Mesa Alania solicita el reconocimiento de años de pensiones tanto en el Sistema Nacional de Pensiones como en el Sistema Privado de Pensiones, y a su vez que se le resuelva su desafiliación al Sistema Privado de Pensiones, lo cual, señor presidente, ya el tribunal también ha emitido sentencias correspondientes en la cual no procede pues el hecho de declarar la desafiliación, sino más que todo es el hecho de si se trata de un impedimento de desafiliación o no, pero más no el de ordenar que la desafiliación. En este caso, señor presidente, solicitamos también que se declare infundada la demanda. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 9, expediente 4396-2012, proceso de cumplimiento, iniciado por don Edwin Arce Álvarez contra el Ministerio de Economía y Finanzas. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Ángel Augusto Viván Cortés. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Señor presidente, señor vocales, la presenta causa, el demandante quitó su reincorporación al Ministerio de Economía por haber sido acogido dentro del listado de ceses colectivos, ¿no? A través de la resolución ministerial 089-2010, publicada en el mes de 31 de marzo del año 2010. Muy bien. Pero la parte actora presenta su demanda en junio de ese año, ¿no? En el mes de junio, y argumentando que está dentro de las causales que este tribunal ha asentado para efectos de la acción de cumplimiento, ¿no? Pero sin embargo, la parte actora, ¿no? Y eso lo hace notar la sentencia de vista, señala que cumple con los requisitos, porque no, pero sin embargo, consideramos que no, porque en primer lugar no era incondicional, esa parte de incondicionalidad no se cumplía, dado que en el año 2010 la ley de presupuesto prohibía toda reincorporación de personal, ¿no? todo ingreso de personal a la administración pública. Y
esta norma recién se levanta mediante decreto de urgencia 038 del 2010, publicada el 21 de mayo de ese año. Es decir, a través de este decreto de urgencia y de manera explícita todavía dicen, no, en este caso procede, digamos, se exonera de la prohibición de la ley de presupuesto los casos de reincorporación de personal por ceses colectivos, ¿no? Y el Ministerio de Economía reincorpora, ¿no?, al demandante en el mes de septiembre, el 15 de septiembre del mismo año. O sea, después de 2 meses y medio de haber transcurrido, digamos, de haber iniciado la demanda. Entonces, lógicamente, en la sentencia de vista, revocando la apelada, señala pues que efectivamente debió recurrir la parte actora dentro del procedimiento ordinario, y además, habiendo pues sido reincorporado, ya no tenía sentido pues de que continúe el proceso de cumplimiento. Y sin embargo, la parte actora insiste en que se le ha perjudicado esos 2 meses y medio, el Ministerio de Economía ha retardado su ingreso, etcétera, etcétera, ¿no? Argumentos pues que no vienen al caso, y conforme hemos acreditado, las ha hecho dentro de los plazos prudentes, dentro de los plazos permisibles, ¿no? Y como tal, el recurso de agravio consideramos que no tiene sustento, y por eso es que solicitamos se declare infundado el mismo. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 17, expediente 4477-2012, proceso de amparo, iniciado por don Luis Ramos Paitán contra RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Luis Armando Arroyo Portocarrero. La causa 17 es Jorge Edmundo Fernández Lazo. 37, escuchamos los 17. La causa 37. Luis Ramos Paitán, ¿correcto? Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. El caso que nos ocupa es un proceso de amparo en el que se reclama el otorgamiento de una pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional. Sobre este asunto en particular, señores magistrados, este tribunal ha expedido hasta 4 sentencias en las que se establece que para emitir un pronunciamiento de fondo debe primeramente analizarse si el recurrente cumplió con presentar su solicitud a la entidad correspondiente, sea esta la ONP o las aseguradoras. Así, por ejemplo, en la sentencia del 8 de junio del 2011, expediente 1299 del 2011, conformada por este colegiado, precisamente se precisó esa situación. Se exigía que el demandante cumpla con presentar a la aseguradora su solicitud de otorgamiento de pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional, y en todo caso, ante la inacción de la empresa aseguradora, correspondía pues analizar del fondo la controversia, pues de lo contrario no se aprecia la vulneración del derecho constitucional a la pensión. En este caso ocurre de la misma manera. Ustedes podrán verificar de autos que el demandante en ningún momento solicitó formalmente y de manera previa a nuestra empresa el otorgamiento de una pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional, razón por la cual se evidencia que no existe vulneración del derecho constitucional a la pensión por parte de nuestra empresa, por lo que consideramos debe declararse la improcedencia de la demanda. Es lo que debemos informar, señor presidente. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 46, expediente 4507-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Evelyn Victoria Salvatierra y Arasca contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Ernesto Martín Macías. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muy amable, señor presidente, señor miembro de este digno Tribunal Constitucional. En efecto, vengo en representación de la SUNAT a solicitar muy respetuosamente que se sirvan declarar infundar recurso de agravio constitucional y confirmar lo resuelto por la primera sala mixta de la Corte Superior de Junín. Voy a ser muy breve porque este caso ya ha sido resuelto en 4 casos idénticos, igual contra mi personalidad la SUNAT. La sentencia de vista de la sala de Junín declara fundado el extremo de reposición por destrucción de contrato e improcedente el extremo en el cual solicita que se le reconozca la categoría de profesional 1. Ya en las sentencias número 1027 del 2011, 4656 2011, 4665 2011 y
21 de 2012, este Tribunal Constitucional se ha señalado justamente reconociendo que este tipo de pretensión no cabe ser resuelto en un proceso constitucional como es el amparo, y que lo declara improcedente y dice que se haga valer en la vía correspondiente. ¿Y por qué? Porque justamente para reconocer una categoría, porque de acuerdo a lo que señala en su agravio constitucional, considera que si se le ha reconocido de naturaleza indeterminada su contrato, en ejecución de sentencia se le debe ubicar en una categoría. Y ya el Tribunal Constitucional ha señalado que eso se debe ver en la vía correspondiente, como es el proceso de unidad laboral, y como existen procesos en los cuales, a través de una etapa probatoria, a través de un informe pericial, se meritúan las pruebas para ver efectivamente qué categoría le corresponde. Por eso, muy respetuosamente, reitero, solicito que se confirme este extremo de la sentencia que declara improcedente la pretensión de reconocer la categoría profesional 1. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 51, expediente 4515-2012, proceso de amparo, iniciado por don Fortunato Briceño Larianco contra el Instituto Educativo Fe y Alegría número 35, Barranca. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado Luis Dolores Ruiz. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En efecto, la Sala Civil de la Corte Superior de Huaura ha emitido una resolución realmente donde debe manifestarse la incongruencia fáctica de esta resolución, por cuanto inicia con este argumento expuesto por el apelante: el actor fue designado por la UGEL 16. Señores magistrados, el señor fue contratado como portero y dedicado a la actividad de jardinería en las tardes por el colegio, por la directora, por la empresa privada, por la entidad privada, educativa privada. En efecto, se conoce que Fe y Alegría es una entidad que tiene régimen mixto. Los docentes son nombrados y administrativos son nombrados por la UGEL, por el Estado, pero el personal de servicio, como el caso de él, es designado, ha sido contratado por la directora. ¿Qué documentos existen? Existen los documentos, los contratos, las constancias firmadas por las directoras, diferentes directoras. Él sometido a examen psicológico, felicitaciones por su labor, cerca de 20 años. Pero no es justo que la directora, por supuesto con la orientación de los letrados, manifiesta de que ha sido solamente contratado para apoyo, pagando montos diferentes, los últimos 700 soles que menciona. Entonces, con este argumento de que el actor fue designado por UGEL, es más allá de la petición. El demandante ni la demandada menciona este término. ¿De dónde la sala saca este aspecto? Porque ellos mencionan que afoja 79 y 83 sobre el recurso de apelación formulada. En ninguna parte mencionan ellos que mi patrocinador haya sido nombrado por la UGEL. Con la UGEL no tenemos ninguna situación de injerencia ni conflicto, porque la demandada es la entidad privada en su director. Señor presidente, señores magistrados, previamente a este proceso se pidió una medida cautelar. En la medida cautelar también apelaron, se presentó los documentos probatorios, las constancias firmadas por la directora, en el que efectivamente reconoce su labor, le felicita, entonces, estamos hablando de 20 años, y la sala civil de la Corte Superior, señores magistrados, emite esta resolución, aunque apelaron esa medida cautelar. ¿Cuál es la resolución? Menciona con las copias de las cartas notariales y las constancias de trabajo que corren a folios tanto, menciona, dice, se aprecia la existencia de la verisimilitud del derecho invocado por el actor. Esta es una presunta relación laboral para ellos con los documentos sabidos. Pero ¿qué pasó cuando ya llegó el principal? O sea, estos documentos, las constancias desaparecieron para ellos y sacamos una resolución bajo el criterio que la designación de UGEL. La UGEL no ha designado al patrocinador. Existe pruebas evidentes, señores magistrados, de que esta situación él ha demandado con los documentos probatorios que no requieren otro medio palpable, porque el juzgado por esa razón le otorga la medida cautelar, el amparo lo declara fundada la demanda con esos documentos.
Pero la sala, bajo este criterio nombrado por la UGEL, ha tergiversado totalmente la verdad, se ha afectado el derecho constitucional del trabajo, el patrocinado. Por lo tanto, señores magistrados, solicito que declare fundada el agravio constitucional y que pues la situación que no se empañe la justicia, la verdad eminente a la justicia del juzgado civil. La sala misma con su otorgamiento de la medida cautelar adecuadamente confirmando, bien, pero esta última empaña la realidad de nuestra justicia en el país, por eso clamamos exponer esa parte. Gracias. He escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 55, expediente 4524-2012, proceso de amparo, iniciado por don Clodoaldo Ramírez Berrocal contra la ONP. Por la parte demandante, a solicitar el uso de la palabra el abogado Edilberto Simpe Solís. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Presidente del Tribunal Constitucional, Sala 2, señores magistrados componentes del cuerpo colegiado. Nuestra parte solicita que se declare, que se revoque la sentencia de resolución 5 de Fojas 391, emitida por la Sexta Sala Civil de Lima, que declara improcedente la demanda de amparo, y que la misma sea declarada fundada por los fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer. El Decreto Supremo 1882-TR señala reducir la edad de jubilación de los trabajadores de construcción civil a 55 años de edad, como primera condición, para que cobren 990. Y la segunda condición es que deben haber trabajado 15 años en la especialidad. Y la tercera condición es que en los últimos 10 años anteriores a la contingencia deben haber trabajado como mínimo 5 años. Y nuestro actor ha cumplido con las tres condiciones, como lo voy a demostrar. A Foja 136 se tiene el DNI del actor, en la cual señala que nació el 6 de septiembre de 1937 y cumplió los 55 años de edad el 6 de noviembre de 1992, por lo que cumple con el primer requisito. A Foja 179 se tiene el certificado de trabajo emitido por el arquitecto Guillermo Benvenuto, en la cual afirma que el actor trabajó desde el año 92 hasta el año 83. Documento debidamente legalizado y trabajó como operario de construcción civil. A Foja 140 del expediente administrativo figura el reporte de ingreso de resultados de verificación plantilla 762.510, en la cual el señor Guillermo Benvenuto pagó los aportes del año 83 al 92. A Foja 180 se tiene el certificado emitido por el Ministerio de la Marina, señor presidente, en la cual señala que elaboró como peón el señor en esas épocas del año 21 de octubre de 82 al 9 de febrero de 83. Pero más aún, a Foga 226 se tiene el reporte del ingreso de resultado de verificación plantilla 628-208, en la cual indica que el actor trabajó 49 semanas en el año 82 y 2 semanas en el año 83. Lo señala este reporte de la ONP, señor presidente. Por lo cual, se concluye que el actor en los últimos 10 años antes de la contingencia no trabajó solamente 5 años, sino trabajó los 10 años completos, señor presidente. Por lo cual se acredita que se le otorgue la pensión de jubilación bajo el Decreto Supremo 01882-TR. Falta todavía autoridad. A Foja 125 del expediente administrativo se tiene la ficha de inscripción expedida por la Caja Nacional del Seguro Social Obrero del Perú, en la cual el actor indica que trabajó desde el 1 de febrero de 1967 para el empleador Tapia y Subiate. Documento firmado por ambas partes y donde se muestra la relación laboral, señor presidente. A Foja 301 se tiene la declaración jurada del actor, donde afirma que laboró para la referida empresa 2 años, señor presidente, con 11 meses, aplicándose la ley 29.711 y el Decreto Supremo 092-2012, deben acreditarse los 2 años con 11 meses. A Foja 302 se tiene la ficha de inscripción expedida por la Caja Nacional del Seguro Social Obrero del Perú, en la cual indica que el actor inició labores el 29 de diciembre de 1962 y la declaración jurada de Foja 303 señala que trabajó desde el 29 de 12 del 62 hasta el 31 de 1 del 67, acumulando 5 años con 1 mes de aportes. Volviéndose a aplicar la ley 29.711 y el Decreto Supremo 092 de 2012-F, deben acreditarse los 4 años como máximo. Efectuando operaciones, se tiene 16 años, 11 meses. Es decir, que el actor en la tercera condición, que señala que había trabajado 15 años, trabajó 16 años, y por lo cual merece que se le otorgue el derecho de la pensión bajo el régimen de construcción civil. Es más, señor presidente, si no fuese así, se le debe otorgar, al actor se le debe otorgar la pensión de jubilación bajo el régimen del decreto ley 19.990 en el artículo 41.
para la cual paso a aprobar con los siguientes documentos. A foja 276 también se tiene la ficha de inscripción, expedida por la Caja Nacional de Seguros Social Obrero del Perú, debidamente fedateada por la ONP, en la cual el accionante señala que inició labores el 19 de mayo de 1952 para la empresa agropecuaria Hualcará Sociedad Anónima. A foja 123 del expediente administrativo se tiene la declaración jurada del actor, que afirma que laboró desde el 18 de mayo del 52 hasta el 30 del 11 del 59, acumulando 7 años y 7 meses, por lo que aplicando la ley mencionada y el decreto supremo mencionado, como máximo se deben aplicar 4 años de aportes, con lo que concluye con 20 años 11 meses. Por lo que nuestra parte solicita que se declare fundada la demanda con el pago de las pensiones de vengada, intereses legales y costos del proceso. Muchas gracias. Señor abogado, ese detalle, porque usted lo que solicita es alternativamente, ¿no es verdad? Sí. Es decir, o pensión de construcción civil, o si no la pensión general, porque tiene más de 20 años. Correcto, más de 20 años, doctor. Ese detalle lo ha presentado con un escrito, corre en el expediente. Está ahí, doctor, está en el expediente, doctor. Y también las dos opciones. Las 3 opciones. O sea, hasta 3 opciones. Sí, hay 3 opciones. Correcto. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Gracias, doctor. Causa número 58, expediente 4528-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Rosa Dorila Velázquez Cobeña de Reyes contra la ONP. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Jonathan Aldemar Pacora Castro. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. La presente causa versa sobre una nulidad de una pensión de jubilación, en los cuales ustedes ya han sentado sendos criterios. A mi patrocinada, la señora Rosa Dorila, se le otorgó pensión en el año 2005, y en esa resolución se le reconoce aportaciones por un periodo de 25 años y 4 meses. Mediante resolución 6436 del año 2008, el 5 de noviembre del 2008, se declara nula la pensión, bajo el siguiente argumento, el cual es de que los verificadores, ¿no?, quienes verifican las aportaciones de la demandante, han sido condenados por el delito de estafa y asociación ilícita para delinquir. Solamente por ello, es lo único que señala la ONP. No han demostrado por ningún lado, ningún considerando de su resolución administrativa del año 2008, que hay algún documento adulterado o fraudulento. Ante ello debo reiterar de que ya en sendas jurisprudencias, como en el expediente 2981-2011, amparo 3548 del 2011, amparo también 3544-2011, 42.200-2011, la 4196-2011 y la 39-2012, que fue expedida el 11 de mayo del 2012, ustedes han señalado, señores magistrados, de que el hecho de que los verificadores hayan sido condenados por los delitos de estafa y asociación ilícita para delinquir no implica necesariamente que en el caso específico de mi patrocinada ellos hayan actuado la demandante haya actuado de manera fraudulenta. Entonces, por ello solicito, señores magistrados, en ese extremo, que se revoque la sentencia de la sala que declara infundada mi pedido de restitución de pensión de jubilación. Señor abogado, quiere decir que lo que hay acá es falta de motivación. Así es, falta de motivación, vulneración al derecho a la defensa. Claro, ¿qué tiene que hacer doña Rosa Dorila Velázquez con los verificadores que cometieron delito de asociación ilícita para decir estafa? ¿Qué tiene que hacer ella? No tiene nada que hacer, sin embargo, en muchas causas la sala ha fallado en ese sentido, la sala civil de Guau. Muy bien, se escuchó el informe oral, la causa queda al voto. Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar. Las causas quedan al voto, se levanta la audiencia pública de la fecha.